libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. Hola chicos, muy buenos días a todos ustedes. Y bueno, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Daniel Palomeque y conmigo vamos a estar estudiando lo que ya han visto en el video. Y en este video introductorio pues hablaban del profeta Joel. Y la verdad, este profeta es muy tremendo en cómo Dios ha utilizado su vida para que el pueblo pueda arrepentirse y volver hacia Dios y poder tener una reconciliación gracias a que Dios utilizó la vida de este profeta, las exhortaciones que él dio y todo eso. Empezamos chicos con el estudio. Y bueno, ustedes saben que Joel pertenece al grupo de los libros profetas menores. ¿Sí? Joel es un nombre masculino que es de origen hebreo. Este nombre significa el hombre de Dios. Muy bonito nombre. Y acá están viendo cómo se escribe en el hebreo Joel. Hablando de la vida personal de Joel, Joel capítulo 1, versículo 1, nos dice que él fue el hijo de Penuel. Este hombre que también entre paréntesis podríamos decir lo siguiente. Muchos historiadores y eruditos dicen que su padre fue un agricultor o se dedicaba a eso para poder subsistir. Joel aprendió este oficio al punto en el que gran parte de sus profecías los trata de contextualizar ese entorno que él vivía con las profecías que él dijo, ¿no? También hay otro dato de su vida personal, es que probablemente creció en Judá, reino del sur, y está claro que profetizó en Jerusalén, ya que, como les digo, este Joel no hace mención de dónde está o cómo es la cosa en cuanto a esto, pero sí hace mención a Judá, y como Judá es el reino del sur, está claro que profetizó en Jerusalén. El tema principal que podemos hablar de este libro es que Joel profetiza el día de Jehová está cerca. Eso es el tema principal del libro. Otros lo conocen como el día de la gran ira del Señor. Para continuar, podemos decir lo siguiente, algunos datos generales de este libro. Joel es el libro del Antiguo Testamento y el segundo en el grupo de los libros profetas menores. Se encuentra después de Oseas y antes de Amós. Tal vez tú seguramente te has debido preguntar por qué se llaman profetas menores y mayores. ¿Será que los mayores son más importantes que los menores? Y tal vez has tenido hasta esa idea, pero la respuesta es la siguiente. Los que han ordenado la Biblia y los que han puesto profetas mayores y menores no se referían al grado de importancia de estos libros. Simplemente es a la cantidad de capítulos que contiene cada libro. Por ejemplo, Joel, Abdías, estos libros no pasan ni siquiera a los 10 capítulos, no llegan.
Son generalmente entre 4 a 5 hasta 6 capítulos que llegan máximo, comparados a los libros de los profetas mayores, que son como Daniel, Jeremías, Isaías, que llevan hasta el capítulo 60, otros hasta el 40, hasta el 43, y por eso es que se les denomina por esos nombres, mayores y menores, ¿sí? El tiempo de lectura que tú puedes tardar para leer el libro de Joel, vas a tardar un aproximado de 12 minutos. Este libro cuenta con 3 capítulos y entre sus 3 capítulos hay 73 versículos que, bueno, son interesantes. Bueno, chicos, para continuar, Joel es una corta colección de poemas proféticos. Los escritos de Joel pudieron ser contemporáneos con los de Esdras y Nehemías después del exilio, ya que el libro no menciona a ningún rey, solo a sacerdotes y al templo. Posiblemente pudiera estar en esta época era el rey Joás. Si ustedes recuerdan, el rey Joás es el niño rey que él empezó a reinar a Judá a sus 8 años, juntamente con los sacerdotes y demás. Y también lo que encontramos en el libro de Joel. Joel primeramente nos muestra un panorama donde Judá fue puesto en las ruinas gracias a las langostas, es lo que nos menciona Joel capítulo 1 versículo 4. Y esto vino debido al pecado de Israel. Pero si el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios, encontrará perdón y restauración. Eso es lo que dice Joel en el capítulo 2, versículo 13, 25 y 27. Básicamente esa es la idea de lo que podemos leer en todo este libro. Y ya entrando a lo siguiente, vamos a hablar sobre la estructura del libro de Joel. El capítulo 1 hace netamente una referencia al ataque de las langostas. Del versículo 1 al versículo 7 encontramos lo siguiente, que Joel hace un recuerdo del ejército de langostas. El versículo 4 podemos decir que después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba, y luego vino los saltamontes y llegó también la langosta. Y el versículo 8 al 13 nos hace entender que quienes ponen su felicidad en los deleites, tarde o temprano serán avergonzados. Esto es porque el pueblo estaba tan contento, estaba tan alegre con las cosechas de cada año que recibían, pero cuando llegaron esas langostas, todo el pueblo se puso de luto, se puso triste porque ya no había que comer. Por eso es que Joel menciona en el versículo 11 diciéndoles: lamentense ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Entonces, por eso dice que nuestra confianza tiene que ser en Dios y no en el momento o en las circunstancias, ¿sí? En el versículo 14 al 20 encontramos lo siguiente: el dolor del pueblo se convierte en humillación y arrepentimiento ante Dios. Y es muy cierto, gracias al dolor de que ya no tenía nada de comer y que ya no había que hacer, o las fuerzas del hombre ya no daban más, es en el momento cuando en el versículo 19 Joel les dice que oren y clamen al Señor: Señor, ayúdanos, el fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. En el capítulo 2 vamos a encontrar lo siguiente: las promesas y juicios de Dios a Israel. ¿Sí? Una de las promesas que encontramos en el capítulo 2, versículo 32 es lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual él habrá llamado. Es muy, muy lindo que nuestro Señor nos dice: y todo aquel que invocare será salvo. El versículo 28 del capítulo 2 podemos encontrar: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es algo muy, muy, muy tremendo de parte de Dios este versículo, ya que más adelante vamos a ver que en el Nuevo Testamento esto se cumple con
el derramamiento del Pentecostés. Es muy interesante este versículo. En el capítulo 2, versículo 13 encontramos lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es el y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, versículos o partes claves que hablan en el capítulo 2 sobre juicio. Sobre el juicio podemos hablar que los juicios de Dios, la obra de los ministros era advertir las consecuencias fatales del pecado. Eso es lo que tenía que hacer Joel, lo que tenían que hacer los sacerdotes con el pueblo. Y su función principal era que tenían que hacer una exhortación al ayuno y a la oración y las bendiciones prometidas. Esto es lo siguiente: los sacerdotes y los reyes tenían que convocar ayuno solemne. La súplica del pecador es: sálvanos, buen Señor. Eso es lo que les dice que digan al pueblo Joel. Ellos oraron que Dios salvase y Él les contestó. Y es muy tremendo cómo les contesta el Señor. Una promesa del Espíritu Santo y de misericordias futuras. Aquí es cuando en el versículo 28, entre el 28 al 32, la promesa empezó a ser cumplida en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Eso ya se cumple futuramente en Hechos 2, si no me equivoco. Y ya entra la gracia para todas las personas, tanto como para gentiles y judíos, cosas que todo hombre, toda persona humana pueda encontrar salvación por medio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que podemos hablar de este capítulo. Y la restauración para Jerusalén es algo muy interesante en el capítulo 3, ya que del 1 al 8, da una idea de restauración futura para los judíos. Aquí hay unas ideas de algunos eruditos, si podríamos decirlo. Esto se cumple cuando Israel, en el año 1948, pues se vuelve una nación, ya es considerada por la ONU una nación. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Los judíos ya son repatriados, vuelven a su patria. Por esa parte se cumplió esa profecía. Algunos dicen eso, ¿no? Y en el versículo 9 al 17 hay un reto de guerra que se menciona hacia los enemigos de la nación de Israel. En Apocalipsis, si no me equivoco, la guerra de Og y Magog, o en otras palabras, el Armagedón, cuando todas las naciones se unen así en un conjunto para ir hasta un lugar y encontrarse con Dios y hacer una guerra con Él. Pero sabemos que el Señor pues vence a todas esas naciones, y es algo muy interesante. En el capítulo 18 al 21 encontramos que Jehová es protector y vengador de Israel. Hay otros datos interesantes. Aquí vamos a ver algunos versículos. El Nuevo Testamento, Pedro hace referencia a las palabras de Joel. Pedro dice: pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Hechos 2, 16 y 17. Pedro hace mención a lo que Joel ya había dicho años antes. El libro de Joel hace un contraste usando el contexto actual de su época, tratándolo de volver en un contexto futuro apocalíptico, lo que encontramos en Mateo y Apocalipsis, y también en otros versículos, como en este caso Hechos. Vamos a hacer unas ideas. Joel capítulo 2, versículo 31 nos dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retardarán su resplandor. Mateo 24, 29, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo va a ser el fin del mundo, Jesús no les dice cuándo va a ser. Lo que sí les dice es que va a haber señales en la tierra, señales en el cielo, y les dice así:
E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, este versículo o esta idea que Joel dijo años antes, Jesús también las afirma. Otra idea. Joel capítulo 2:4 nos menciona lo siguiente: su aspecto como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán. Es muy interesante que también en Apocalipsis capítulo 9 versículo 7 el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Joel hace una mención, se podría decir que está haciendo una mención a lo que va a pasar cuando Jesús o Dios mande a que salgan estos demonios debajo de la tierra. Si no me equivoco, es la quinta trompeta. En el capítulo 2, versículo 28, encontramos lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que dice Joel en el 2:28. Pero en Hechos 2:1-8 dice lo siguiente: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio y soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, este es el momento conocido como Pentecostés. El Espíritu Santo desciende y nos da poder. Bueno, chicos, en conclusiones, lo que podemos rescatar de todo lo que hemos hablado de Joel es lo siguiente: gracias al pecado que tuvo, ¿no?, el pueblo de Israel, vinieron esas langostas que destruyeron toda su cosecha, destruyeron todo lo que Israel tenía. Y muchas veces eso hace el pecado con nosotros. Poco a poco nos va matando. Por eso es que el profeta Joel se levanta hacia el pueblo y les dice lo siguiente: que rasguen sus corazones y no rasguen sus vestiduras. El Señor prefiere un corazón que esté humillado, que esté contrito delante de Él, para que así en un futuro Él pueda restaurar nuestras vidas. Ese es el objetivo, esa es la idea que podemos aprender de Joel, lo que podemos aplicarlo. Así, entonces, bendiciones, chicos, Dios me los bendiga en esta nueva semana. Bendiciones.